El día de hoy nuestro segundo expositor es el doctor Fausto Maldonado Coronel. Él es médico especialista en medicina crítica y terapia intensiva en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Es coordinador de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital IES en Riobamba. Es docente en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y tiene un diploma superior en investigación científica. Tiene un diplomado en ultrasonografía crítica de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y un diplomado superior en cuidados neurocríticos de la Universidad Autónoma de México. Es Instructor Society of Critical Care Medicine para el curso Fundamental Critical Care Support. Es instructor curso del Point of Care Ultrasound Association en Argentina de ultrasonografía crítica para Ecuador. Bienvenido, doctor Maldonado. El día de hoy, por favor, nos va a acompañar con las guías en el manejo de sepsis. ¿Hacia dónde vamos? Bienvenido. Buenas tardes con todos. Un verdadero honor para mí. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve? Sí. Sí, ahorita estamos viendo la pantalla. Me parece que le tiene que... Eso. Gracias. Perfecto. Bueno, un saludo cordial a todos. Muchas gracias por la consideración, por la invitación. Un honor para mí poder compartir con profesionales de alta gama como son los que están en este magno evento. Y siempre reconociendo y felicitando a todas las instituciones que se encargan de hacer docencia en salud. La única manera de mejorar la situación de nuestros sistemas de salud tan complejos que no todo depende de la parte política, económica, sino depende de cada uno, de qué tanto nos actualicemos. Felicitaciones por esto. Bueno, vamos a hablar de sepsis para el intensivista algo muy, es algo muy común, es algo de todos los días. Hablar de cómo la sepsis se ha venido definiendo, redefiniendo, de cómo ha venido en el continuo del tiempo avanzando hasta las guías actuales que tenemos ahora del Surviving Sepsis hace muy poco, hace unos días. Y vamos a tratar de contextualizar para poder hablar de más o menos hacia dónde va la situación en el diagnóstico, en el screening, en el tratamiento, en el manejo, en la priorización de pacientes en sepsis. Vamos a hablar un poquito desde el inicio, desde cómo vinieron las guías y cómo se han venido actualizando hasta la fecha. Y entonces hablaremos de todo lo que podría venir. Muchas gracias nuevamente por la invitación. No tengo conflictos de intereses. Osler, pues hacia 1904 ya hablaba de que, salvo en casos excepcionales, parece que el paciente no moría por la infección, no moría directamente por la injuria de la bacteria, por la noxa, sino por la respuesta que estaba teniendo el paciente a su propia infección. Entonces empezamos a estudiar las infecciones severas. La era de los antibióticos cambió la historia de la vida en el planeta, la historia de la medicina, y fuimos cambiando un poquito los paradigmas. Así han venido las definiciones de sepsis, han venido variando según el tiempo. Desde que se la empezó a definir, desde las primeras guías de Surviving Sepsis en el 2004, el protocolo de Rivers en el 2000 y las primeras definiciones las que tenemos de sepsis más o menos desde 1991 en la era actual, todas se centraban en esto de tratar de definirle al paciente según cómo estaba su respuesta inflamatoria. Si sepsis era un SIRS más un foco infeccioso. ¿Qué fue pasando con el tiempo? Que empezamos a ver que se necesitaban nuevas definiciones, empezamos a interrogarnos sobre el verdadero valor predictivo del SIRS y de todas las definiciones que teníamos. Y luego de más de una década sin cambios fundamentales, hacia el año 2006, pues vino el cambio en las definiciones de sepsis, publicado en JAMA. Recuerdo estar pues como un partido de fútbol esperando ya que salga la guía completa para poderla revisar en el 2016. Y cambiamos un poco el paradigma. ¿Qué ha sucedido con el tiempo?
algo que ha sido constante en sepsis, que esto nuevamente se está redefiniendo, nuevamente se está interrogando y nuevamente está cambiando. Así pues, para la semana anterior tenemos las recomendaciones 2021 de Surviving Sepsis y pues recomiendan en contra el uso de Quicksofa como una herramienta de screening. Así que por ahí volvemos nuevamente al CIRS, utilizamos otras escalas de predicción temprana, News, Muse, etcétera. Y así la situación permanece en sepsis sin algo completamente claro, con algo muy, muy, muy cambiante en el tiempo. Así pues, entre sepsis 1 y sepsis 2, que fueron los primeros conceptos, hablábamos de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que si se asociaba a un problema infeccioso, se iba a llamar sepsis, se denominaba sepsis, siendo una emergencia médica. Que si a esto añadíamos un concepto ahí un poco gris, que era lo de sepsis severa, afección orgánica, y si ese paciente además no respondía a cargas de volumen, estaba con la macro de dinamia inestable, pues hablábamos de shock séptico refractario. Hablábamos de shock séptico y si el paciente ya necesitaba vasoactivos, shock séptico refractario y falla orgánica múltiple. Así fue como nos manejamos con estos conceptos durante mucho tiempo. El CIRS, pues que lo conocemos, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, glóbulos blancos. Pero ¿cuál era el problema? Pues que en, el CIRS estaba en la mitad de muchas situaciones clínicas que podían presentarse como una respuesta inflamatoria sistémica. Así si hablamos solamente de CIRS, pues estaríamos hablando de un paciente que puede tener CIRS teniendo una infección por cualquier causa, por cualquier tipo de germen, pero también podría presentarse en situaciones no infecciosas, pancreatitis, trauma, quemado, otros. En la mitad estaba la sepsis. ¿Cómo nos quedaba la definición? ¿Era suficiente el CIRS? No lo sabíamos. Así pues, tendríamos que, para definir sepsis, según las primeras definiciones, teníamos que tener un CIRS más un foco infeccioso. Y esto, como lo dije hace un momento, esta situación un poco ahí en el intermedio entre el shock y el paciente séptico nada más, si se le puede llamar sepsis nada más al paciente que no hacía falla orgánica visible o documentada mediante estos valores. Este paciente con sepsis severa era el paciente que estaba presentando algún signo de hipoperfusión o disfunción orgánica. Probablemente ahora en lo que más nos centremos es en buscar cómo se encuentra la perfusión del paciente, más allá de cómo esté la presión arterial, etcétera. Pues lo acaba de presentar magníficamente el doctor Monares, es un honor hablar después de él. Entonces, en sepsis severas, área de piel moteada, llenado capilar, paciente que empiece a tener oliguria, algún signo de injuria renal, el lactato que empieza a tomar más protagonismo, el estado mental, o sea, acá uno de los órganos le va pegando, si es concepto de aguda, ahora distal respiratorio, etcétera, o disfunción cardíaca, lo que vemos muy frecuentemente, 30-40% de los pacientes con sepsis podrían desarrollar algo así. Y bueno, luego venía el choque séptico. Entonces, ¿qué era el choque séptico? Era la sepsis severa más uno de los siguientes criterios, la presión arterial media menos de 60, menos de 80 si el paciente era hipertenso, a pasar de resucitación con líquidos, muy controvertido. ¿Por qué 60? ¿Por qué no 65? ¿Por qué no 50? Cómo en diferentes poblaciones esto se puede presentar, etcétera. Y que requiera en ese entonces, pues primero dopamina, luego noradrenalina o adrenalina. Y así fue como fuimos caminando según las guías, las recomendaciones. Y en 2016, pues, Society of Critical Care Medicine y la Sociedad Europea, mediante un panel gigante de los mejores exponentes de la medicina crítica y emergencias y clínicos del planeta, eh, promulgaron el tercer consenso internacional para definir sepsis y shock séptico mediante una exhaustiva búsqueda de toda la información bibliográfica y todos los estudios fuertes que se habían realizado en los últimos años para podernos dar el sepsis 3 o el tercer consenso internacional sobre sepsis, salió en 2016, en donde un poco cambiaba la situación de ya no pensar solo en la infección o en la respuesta inflamatoria, sino pensar en la sepsis como una disfunción orgánica. Todas las cosas que conlleva la escala de SOFA y se refería a una infección que nos llevaba a una lesión orgánica.
Infección de cualquier tipo, dependeremos del lugar en donde estemos, si será nosocomial o no, primero respiratoria, bacteremia, tracto urinario, catéteres, y que llevaba a una falla orgánica, el distrés respiratorio, hipotensión, hemodinamia renal, hepatológica, etcétera. Entonces, si vamos a hablar del futuro de la sepsis, tenemos que ir viendo cómo han ido caminando los paradigmas en su concepto desde su inicio. Entonces, al principio de todo, hablábamos de la sepsis como centrándonos en la infección, centrándonos en, en el agente que estaba ocasionando la enfermedad. Luego, pues, vamos a pensar en la sepsis como una respuesta inflamatoria. Ese sería el siguiente paradigma, centrarnos en cómo el paciente disregula su respuesta inflamatoria y muchas veces, probablemente, la situación infecciosa que llevó al paciente a la situación de sepsis shock séptico pudo haber sido tal vez controlado o pasó, pero dejó una respuesta inflamatoria severa en el cuerpo, que era lo que estaba generando la cascada de problemas que llevaban a la muerte. Y después, pues, según el último consenso, pues hablamos de disfunción orgánica, hablamos de qué impacto sobre los órganos tiene este problema infeccioso severo. Así hemos caminado con los paradigmas. Así en 2004, pues viene el primer Surviving Sepsis, las primeras guías que se promulgaron y que se han ido más o menos actualizando cada 4 años, al 2008, al 2012. Y la guía del 2016 junto con el tercer consenso, el Sepsis 3. Y como conversábamos, pues creo que ahora la mayoría de nosotros estamos ya en poder de la nueva guía que acaba de salir hace unos días. Estamos hablando más o menos el mismo grupo, equipo de trabajo. Vemos al doctor Dellinger, vemos a gente de altísimo nivel. ¿Y qué ha venido sucediendo? Que cada vez tenemos nuevas recomendaciones, que cada vez la evidencia nos va dando nuevas luces sobre las cosas que tenemos que hacer, las cosas que no tenemos que hacer y las cosas que debemos dejar de hacer en el manejo, diagnóstico y pronóstico del paciente con sepsis. Esto ya lo tenemos, esto es un nuevo cambio, ha habido cosas interesantes y cambios por ahí, algunos sustanciales. Entonces, en el desarrollo de cómo hemos venido trabajando en sepsis desde sus inicios, empezamos a hacer guías, empezamos a cambiar de paradigma, empezamos a reunirnos entre expertos, reunirse pues entre expertos y promulgar guías. Y luego de las guías se produjo la información de lo que son los bundles. Los bundles son las acciones específicas, una manera de guía que se le da al médico que está atendiendo al paciente de las cosas que debería hacer en función del tiempo y que han demostrado una mejoría en la sobrevida o en el outcome del paciente, en su evolución. Entonces, así, dentro de los primeros bundles que tuvimos, luego de hablar del protocolo de Rivers en el 2000, pues para completarse en 3 horas teníamos que medir el nivel de lactato, tener los cultivos sanguíneos, administrar las primeras dosis de antibióticos. Conocíamos que por cada hora que se retrasaba la administración del antibiótico en un paciente por sepsis, su mortalidad aumentaba exponencialmente. Ahora este es un poquito en controversia. Administrar los líquidos en este valor que sigue hasta ahora, que es un número, pues que habrá que definirlo. Las guías actuales ya nos dicen, no solo de líquidos, sino de líquidos a quien lo necesite. Midamos el hecho de darle un bolo de 200, 300 ml tiene que ser precedido por una medición hemodinámica cualquiera la que tengamos. Si es ecocardiografía, si es una termodilución transpulmonar, perfecto, pero si es el mottling o si es el llenado capilar o la presión o el índice de shock, lo que sea, ahí va. Y este bundle se completaba para acciones que debían darse dentro de las 6 horas, aplicar vasopresores, monitorizar el lactato. El lactato no es fijo, el lactato hay que monitorizarlo y buscar objetivos. Objetivos en este entonces, pues recomendaban la presión venosa central, saturación venosa central, etcétera. ¿Qué sucedió? Que empezamos cada vez que aparece una recomendación en sepsis, la vamos a probar. Pasó desde Rivers, al inicio nunca se pudo comprobar ese cambio enorme en la mortalidad que se demostró al inicio. Entonces, empezamos a ver que
el demorar este bundle de 3 horas para las primeras acciones en sepsis era muy peligroso y estaba asociado a mortalidad. Entonces hubo una nueva recomendación para el año 2018, entonces el bundle se condensó un poco en recomendaciones para realizarse dentro de la primera hora. Entonces, nuevamente teníamos que medir lactato. Esto es algo que hay que hacer, que lo tenemos claro todos, que seguramente cuando uno recibe un paciente en la emergencia, se nos tiene que venir a la mente el bundle de sepsis. Si el paciente estamos sospechando un proceso infeccioso severo, tenemos que hablar de esto. Administrar los antibióticos, obtener los cultivos, pues ni hablar de esto, es completamente necesario, absolutamente es indispensable. Iniciar la reanimación con volumen y aplicar vasopresores si el paciente no respondía a las primeras cargas de volumen. Lo que cambió fue que todo esto se condensó en un bundle para 1 hora. Entonces, ¿qué nos decía? Que tenemos que hacer estas intervenciones dentro de la primera hora desde el momento en que hemos recibido el paciente, desde el tiempo cero o desde la hora cero. ¿Qué sucedió nuevamente? Pues que otra vez esto también trajo controversia. Entonces el grupo de Marik, en este Point y Contrapoint de la revista Chest, es muy interesante de leerlo, como ellos observan esto y lo ponen en seria discusión al decir, pues al médico clínico se lo está tratando como con una situación prácticamente militarizada en la que en 1 hora tiene que hacer esto, se pierde un poco la contextualización de la individualización del paciente y de la mirada que tiene que hacer el médico que está realizando el diagnóstico del paciente y qué estuvo sucediendo y qué está sucediendo cuando utilizamos este bundle de 1 hora. Estamos mirando que está viendo un sobrediagnóstico de sepsis, está viendo una gran cantidad de volumen administrado a pacientes que probablemente su respuesta inflamatoria o la situación, si nos basamos en Sofá o en Quicksofa, que tiene al menos Quicksofa, que tiene sus serios problemas, vamos a mirar que estamos dándole mucho líquido a quien probablemente no lo necesita y mucho más grave a lo que nos está sucediendo ahora, estamos dando mucho antibiótico a alguien que probablemente no lo necesite y tenemos una pandemia gigante de aquí a unos años por la multiresistencia. Entonces, nuevamente, el bundle de 3 sirve, no sé, el bundle de 1 hora sirve, pues también está bastante controvertido. ¿Cuál era el otro problema del bundle de 1 hora? Es que cuando hacia auditoría médica, hacia métricas de calidad de atención y por ende en lugares donde se trabaja bajo seguros, auditoría, glosas, etcétera, el tiempo era auditable. Entonces, si yo tomo la historia clínica de un paciente y veo que no se ha cumplido el bundle de 1 hora y esto está en el protocolo que debe cumplirse, entonces podría tener alguna acción punitiva sobre el médico que atendió. Entonces, era otra de las situaciones en medio de lo complejo de la parte puramente médica, alguna otra situación de auditoría, medicina legal, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o no nos quedamos con los bundles? Pues no la evidencia sigue estando ahí, los estudios siguen diciendo que sí es necesario, es una gran mejoría en la mortalidad cuando intervenimos prontamente y entendemos a la sepsis como una emergencia médica, pero entender claramente que los bundles no son una camisa de fuerza y no es algo, y siempre debe estar ligado de la mano con el juicio clínico de la persona que está atendiendo. Tuve la suerte de coincidir como profesores en el Congreso de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva en el 2019, justo antes de la pandemia, y pude conversar algo de esto con el doctor Dellinger, eh, y él decía es que hay una falta de interpretación en lo que son los bundles. No significa que dentro de la primera hora ya debe estar todo esto completado y así a rajatabla y completamente. Y tampoco significa que en el bundle de 3 horas, tampoco significa que tenemos que esperar 3 horas para darle el antibiótico o iniciar la reanimación, no. A lo que nos vamos es a tratar de hacer todas las intervenciones en el menor tiempo posible y lo más pronto. Entonces, ¿por qué está fallando tanto? ¿Por qué tenemos tanto problema en quedarnos con una definición, con una guía, con un bundle o con unas recomendaciones? El problema, a nuestro juicio, es que los estudios
cómo son de dónde viene la evidencia científica, de dónde salen todos los días los estudios aleatorizados. El estudio aleatorizado está dentro de la cumbre de la pirámide de la evidencia, y tiene una mejor capacidad predictiva en la respuesta a alguna intervención, eso estamos de acuerdo completamente, pero cuando hablamos de enfermos críticos, hablamos de una población muy heterogénea. Entonces, esto tiene una gran capacidad estadística y de población. Si vemos un grupo tan grande y mientras más grande el estudio es mucho mejor, mucho más fuerte, podríamos estar teniendo un menos análisis de subgrupos y sus características. Y eso se refleja en que en medicina crítica en general hay pocos estudios realmente que tienen efectos netos sobre la mortalidad. No estoy atacando los estudios aleatorizados, pues por supuesto que no, y no lo digo yo, pues lo dice una voz bastante autorizada en medicina crítica, el doctor Van Zandt, en este editorial muy interesante, en donde vemos cuáles son las falencias en la evidencia y por ende de dónde vienen los fallos en las guías y en la adhesión a las guías. Entonces, cuando tenemos un paciente crítico y utilizamos esta medida de medicina basada en evidencia, nosotros generalmente no utilizamos enfermedades, no tratamos de enfermedades por sí, sino síndromes que requieren redefiniciones periódicas. Un gran ejemplo de esto es el distrés, la sepsis, por ejemplo. Además, el paciente es muy cambiante, con múltiples intervenciones terapéuticas. Entonces, cuando hablamos de un estudio aleatorizado, randomizado, doble ciego, excelente, en medicina crítica el grupo control ideal no va a existir, va a ser un poco complejo. Y en estas condiciones, el efecto del tratamiento que estamos evaluando no se va a comparar con la práctica clínica real. No vamos a mirar cómo están los subgrupos. La sepsis en una persona donde yo trabajo a 2.700 metros sobre el nivel del mar, que tengo agricultores, gente del campo, de etnia indígena, que viven a 3.500 metros con corazones grandes pero sanos porque están adaptados, tienen adaptaciones a la altitud generacionales, no solamente aclimatación. En ellos, ¿cómo se va a comportar la sepsis? ¿Será igual que en el Caucásico, en otras etnias, en otro tipo de personas? Por supuesto, seguramente que no. Entonces, tenemos que pensar un poco más en la personalización del tratamiento. Es así como funciona. Entonces, si tenemos una cohorte de pacientes con sepsis muy heterogéneos, nosotros podríamos decir mediante varias escalas pronósticas de las que tenemos validadas, pacientes que tienen un riesgo bajo y pacientes que tienen un riesgo alto de mortalidad. Entonces, los pacientes de riesgo bajo, el estándar de cuidado, lo observamos, etcétera. Pero ¿qué sucede a los pacientes con un riesgo alto? Que probablemente la misma terapia no va a servir para los dos. Deberíamos hacer un tratamiento específico según el mecanismo biológico para un grupo y para el otro grupo. Y no podemos mezclarles a todos en un mismo grupo, en un mismo bundle, en una misma guía, en la que vamos a decirle a ponerles a todos a una sola intervención terapéutica. Entonces, el cambio en el paradigma ha venido dándose con el tiempo según la infección en un inicio, la respuesta inflamatoria después vamos con la disfunción orgánica y pues lo siguiente, que probablemente, y hablando un poco de lo que venga, no en el futuro, porque es algo que ya estamos haciendo, algo de medicina de precisión. ¿Qué es la medicina de precisión? Es una estrategia en la cual vamos a tratar de obtener datos del paciente junto, además, con otra clase de información mucho más particular para cada grupo o personas mediante biomarcadores o estudios genéticos. Entonces, es llevar la realidad del paciente según su estado clínico, edad, comorbilidades, tipo de infección, organismo causante, etcétera, más la manera en la que se está comportando y la respuesta que está teniendo cada individuo, factores de riesgo, estos son biomarcadores en su desenlace. Esto es a lo que llamamos un fenotipo. Cómo se comporta la parte genética con la situación adquirida y la situación propia del paciente. Y si a esto nos centramos en cómo están caminando los biomarcadores, metabolitos y las ómicas que ya vamos a ver más adelante, entonces podríamos al paciente ponerle en endotipos. Fenotipo, el paciente con su carga genética, más comorbilidades, etcétera, y si a todo esto juntamos el estudio fuerte de los biomarcadores, hablamos de endotipos. Entonces, podríamos tener un paciente séptico que tenga un problema de una alteración en el sistema inmunológico, un paciente
que tenga riesgo, que tenga un rasgo genético de producir un síndrome hiperinflamatorio, alteración en las células T o en la inmunidad celular, humoral, etcétera, o un paciente que tenga genéticamente la posibilidad de presentar alteraciones de coagulación. ¿Podremos tratarlos a todos de la misma manera? Por supuesto que no. Esto es más o menos lo que trata la medicina de precisión y probablemente a donde estemos caminando hacia adelante en la evolución de la sepsis. Entonces, ¿qué nos mete en medicina de precisión? Cosas genéticas, biomarcadores. Biomarcadores que son sustancias que se pueden medir al pie de la cama y que nos va a servir para diferentes cosas, para diagnosticar sepsis, para diagnosticar cualquier enfermedad, para pronosticar qué va a suceder con ese paciente. Un paciente con ferritina elevada, con PCR elevadas, probablemente nos está hablando de que su rasgo genético, su rasgo de respuesta es hacia la hiperinflamación. Un paciente que eleva cistatina C o que hace falla renal, probablemente estamos hablando de otro fenotipo de sepsis. O para teranostic, o sea, para usar el biomarcador para evaluar o decidir alguna terapéutica en especial. Entonces hemos ido evolucionando según desde el inicio, lo más sencillo que hemos hecho durante años que no vamos a dejar de hacer, que son los cultivos de sangre, que nos va a servir para varias cosas, a pasar hacia los biomarcadores y así ir evolucionando hasta la biología molecular y mediciones de situaciones mucho más complejas que seguramente al momento no las tenemos al alcance. Entonces, cada una de estas fases en el manejo del paciente nos van a dar diferentes resultados, ¿no? Por ejemplo, en rapidez, pues el cultivo va a demorar unos días hasta que llegue. ¿Qué hago con el antibiótico mientras tanto? En cambio, un biomarcador, pues probablemente sea muy rápida su respuesta. Si yo tengo un panel de biología molecular para hemocultivos, creo que llama Septifast, podría tener el rasgo de las bacterias que está teniendo el paciente y sé qué antibiótico darle inmediatamente. Ganamos tiempo. Todo esto hacemos cuando hablamos de medicina de precisión. Ahora, aún los biomarcadores están en camino, aún tenemos muchas cosas, muchas variables que los biomarcadores van presentando muchos cambios en sensibilidad, especificidad. ¿Cómo debería ser el biomarcador ideal? Pues estar presente al inicio de los síntomas o tal vez antes, que si ya tengo un paciente con un factor de riesgo para infección, poder medirle un biomarcador y que me pueda decir, él tal vez vaya a evolucionar mal, ser altamente sensible y específico para infecciones, decidir lo más difícil que me parece al momento y lo que más problemas nos está trayendo es diferenciar rápidamente qué paciente es infeccioso y qué paciente no es infeccioso. A veces es sencillo, otras veces esto es muy complejo. Ser capaz de identificar el microorganismo causante urgentemente para saber qué antibiótico darle y manejar racionalmente los combióticos. Ser informativo sobre el curso clínico, saber cómo va, que si yo le mido ahora y le mido en unas horas, sé que le va a ir bien o le va a ir mal. El lactato, por ejemplo, excelente. Orientación de decisiones terapéuticas, por ejemplo, para la administración de antibióticos. Ya estamos haciendo más o menos esto, la procalcitonina, si el paciente, la procalcitonina no se aclara, pues probablemente el antibiótico no está pegando bien. Y así hemos ido caminando con los paradigmas de la respuesta inflamatoria, la disfunción orgánica, la medicina de precisión, fenotipos y endotipos. Para poder establecer todo esto tenemos que hablar de las llamadas omics. Hablar de medicina de precisión no es hablar solamente de genética, no es solamente hablar de genoma ni epigenética, sino también de transcriptómicos, proteómicos y metabolómicos, cosas que no son el futuro, cosas que ya estamos haciendo ahora. Hacemos transcriptómicos cuando le pedimos al paciente un PCR para COVID, por ejemplo. Hacemos proteómicos cuando pedimos PCR. O hacemos metabolómicos cuando miramos el lactato, cómo estamos comportándonos. Entonces, más o menos ya estamos haciendo algo de esto, solamente necesitamos condensarlo un poco mejor y que la evidencia y el tiempo nos vaya aclarando un poco más la situación en este tipo. Por ejemplo, hablando de metabolómica en pacientes con sepsis, pues tenemos un montón de sustratos, de metabolitos que su presencia o su elevación o su cambio pueden influir en la mortalidad. Ni siquiera voy a intentar pronunciar todos estos HPLA, etcétera. Así, mediante todo esto,
en el año 2019, Seymour, excelente trabajo, pues nos dio una guía sobre fenotipos en sepsis y vamos hablando entonces un poquito de cómo voy a personalizar el tratamiento de este paciente y cómo lo voy a mirar desde qué óptica. Entonces tenemos un fenotipo alfa que gracias a Dios es el más común, que tiene una incidencia del 24 al 42% con una mortalidad baja, que son pacientes que no tienen una disregulación en su respuesta inflamatoria. Tenemos un perfil beta en donde que generalmente se presenta más en ancianos y ellos debutan con falla renal, un perfil gamma y delta en donde vamos a ver ya cambios en los biomarcadores, hipolvominemia, generalmente más pirosis, eh, y terminan con mayor síndrome de dificultad respiratoria adulta, de dificultad respiratoria del adulto. Y pues el último que gracias a Dios, pues de los que menos se presentan, en el que el paciente debuta directamente con una falla multisistémica. Imaginémonos que podamos llegar a un punto en algún momento en el que podamos determinar qué tiene el paciente con fenotipo alfa para podérselo transmitir a la comunidad, a su familia o al resto de alguna manera y tendría un factor protectivo frente a estos. O qué tiene este de acá que podamos medir y que nos pueda avisar que esto le va a pasar o que el paciente esté en este fenotipo. Es algo en lo que ya se está trabajando. Un ejemplo patético de esto es lo que ha sucedido con la recomendación de hidrocortisona. Entonces, ¿qué pasa con hidrocortisona? Al inicio nos dijeron que sí, luego nos dijeron que no, ahora nuevamente que sí, que probablemente. Entonces, ¿le damos o no le damos? ¿Cuál es el problema? Que no se lo puede dar a todos. Entonces, en este trabajo, en pacientes pediátricos, pues miramos que cuando el paciente tiene alguna alteración del sistema inmunológico, inmunoparálisis, si nosotros le damos hidrocortisona, la probabilidad de eh, progresar a la falla orgánica múltiple no es tan grande, incluso podría en algo mejorar, pero si le damos a un paciente con inmunoparálisis, le estamos haciendo daño. Entonces, definir a qué paciente le vamos a dar la terapéutica que esté en la guía, esa será la misión en el futuro, en el presente. ¿Qué se viene más adelante? ¿Y a dónde irán los paradigmas? ¿A dónde irá la señalización del camino para todos los que hacemos sepsis, que seguimos fielmente las recomendaciones de la gente que escribe sobre esto? Bueno, primero la adaptación de la tecnología, la UCI virtual. No nos imaginábamos hace 5 años nada más poder hacer congresos internacionales y estar conversando en la misma pantalla con expositores de alta talla mundial o poder dar una exposición desde cualquier lugar mediante telemedicina, mediante algo virtual. Algo igualmente está sucediendo va a suceder en la UCI, la telemedicina, el uso de la tecnología en la monitorización del paciente. Tener a una persona que tiene más experiencia para tomar la decisión y aplicar los bundles de sepsis, por ejemplo, sería muy importante porque el problema básico de los bundles de 1 a 3 horas probablemente es la interpretación que está, en donde podría tener una importancia grandísima la experiencia de la persona. Imaginémonos que yo soy el médico, yo soy el R1, que todavía estoy empezando, que tengo mi bundle y no sé, poderle decir mediante telemedicina a la persona de más experiencia, ¿qué te parece? ¿Podemos hacer esto? Sí o no. Y me puede guiar. Entonces, la UCI virtual, a eso vamos, a eso vamos. Yo hago una imagen con mi ecógrafo portátil de algo que no estoy seguro y envío a mis profesores en cualquier lugar y me contestan, me dicen, sí, está bien o está mal. Entonces, a eso vamos, a tratar de adecuar la tecnología a la realidad de nuestras unidades. Y más adelante, pues, robótica, pensar en nanotecnología, en el manejo de sepsis, pues algo que parece que no está tan lejos. Podríamos tener aplicaciones de nanotecnología tanto para el diagnóstico, administración de nanopartículas, para terapéuticas, eh, para medir células, para medir factores inflamatorios, para administrar antibióticos. Podríamos en algún momento colocar sensores electroquímicos en el paciente para que nos pueda informar cómo está la respuesta inflamatoria, inmunosensores para ver cómo está la respuesta inmunitaria de ese paciente, si tenemos que apoyarlo o no apoyarla, o para tratar mediante nanotecnología de realizar lisis de bacterias. Aquí hay un ejemplo en una situación experimental, cómo atacamos a una Escherichia coli mediante nanotecnología y podemos hacer que su pared se debilite y la bacteria muera. Podríamos llegar a un punto en el que administremos nanoformulaciones por nanotecnología de antibióticos justamente en los lugares en donde el foco infeccioso se está presentando.
Podríamos además administrar antiinflamatorios, antioxidantes, y por ahí está la situación, si ese es el fenotipo o el endotipo del paciente que estamos tratando. Entonces, ¿hacia dónde probablemente vaya a caminar la situación y cómo ha ido la situación en sepsis avanzando desde la infección, pensar en la infección, centrarnos en la bacteria, centrarnos en la respuesta inflamatoria, pasar a la disfunción orgánica, pensar en medicina de precisión, tratar bien a los subgrupos? La sepsis no será igual en mí que en una persona de otro lugar. Y por último, probablemente, pues nanotecnología, tanto en el screening, en el diagnóstico y probablemente también en targets terapéuticos. Esa tal vez sea la situación a la que estemos caminando. En conclusión, pues en la sepsis va a ser, si hablamos de sepsis, estamos hablando de cambio constante y evolución del día a día de nosotros en las unidades de medicina crítica, en las unidades de emergencia, que existen definiciones de sepsis que han sido controvertidas y que siguen controvertidas. Entender que los bundles no son camisa de fuerza, que no hablamos de que tiene que hacerse todo eso en una hora sí o sí, punto, y ya no hago nada más. Centrar el diagnóstico y la terapéutica en subgrupos, pensar que no estamos tratando el estudio del PROMICE, el ARICE o cualquiera, sino estamos tratándole al paciente que esté en la cama nuestro, que nada en el mundo va a reemplazar al juicio clínico, a la vigilancia estrecha del médico con todo su conocimiento y toda la pasión por tratar de atenderle. Acoplar las guías internacionales a nuestras realidades, y aquí pues el trabajo nuestro, qué difícil, qué poco producimos. Hemos avanzado mucho, pero debemos escribir nuestras propias guías a nuestra realidad, con nuestras adaptaciones, con nuestros grupos poblacionales, étnicos, etcétera. Tenemos una gran riqueza cultural, antropológica en general, y tenemos que centrar todo lo que hagamos para cada uno de esos grupos, usar medicina de precisión, que no es del futuro, que es del presente, que ya lo estamos haciendo, que tenemos que hacerlo un poco mejor, y ensamblar la tecnología a la práctica médica actual. No podemos quedarnos del tren de la tecnología, el mundo va avanzando y nuestro trabajo con nuestros pacientes van avanzando también. Hace 20 años era imposible pensar que habría un ecógrafo en cada una de las unidades de cuidados intensivos, que alguien fuera del cardiólogo ecografista o el ecografista haga ecografía sobre los pacientes. Ahora tenemos ecógrafos en nuestros bolsillos, ahora tenemos unidades con ecógrafos con ecocardiografía transesofágica en las unidades de anestesia o en las unidades de cuidados intensivos. Así va a ir avanzando todo, y así tenemos que unirnos en todo esto. Les agradezco mucho por su atención y bueno, muchas gracias. Gracias, doctor, por su exposición. Ha sido muy clara y quisiera resaltar un punto muy importante que nos ha mencionado durante este tiempo sobre el tema de las auditorías, ¿no? Sabemos que los médicos tenemos nuestras historias clínicas, que son documentos médico-legales, y por lo mismo nosotros estamos o podemos ser sometidos a auditorías, por lo cual es importante conocer cuáles son las guías que nos ayudan a mantener un buen juicio clínico, como usted lo ha dicho. Dentro de las preguntas que nos han mencionado, nos indican que si el lactato se podría considerar como uno de los marcadores en hipoperfusión, tal vez como uno exclusivo, aunque creo que lo mencionó en una parte de su exposición. Por favor, si nos puede ayudar con esta pregunta. Seguro, eh, el lactato ha sido el mal visto en todo esto, ¿no? El paciente con el lactato alto se va a morir, que si no aclara se va a morir más. El lactato en realidad, si hablamos de la bioquímica, es un sustrato de emergencia que utiliza la célula para no entrar en trabajo cero, es una vía metabólica de emergencia. Que por supuesto, hablamos de que hay hiperlactatemia en el momento en que hay anaerobiosis, cuando hay glucólisis anaerobia, sí es cierto, pero si entendemos que el lactato es una vía de rescate de la célula, también se puede elevar en otras situaciones. Entonces volvemos nuevamente a lo mismo. Tenemos que contextualizar el paciente. Si tengo un paciente que está sano, sin ningún problema y está elevando el lactato, pues vamos a pensar qué está sucediendo. Pero si es el paciente que viene con sepsis, que está con alguna situación y el lactato está elevado, pues vamos, este paciente está con hipoperfusión. Pero hay causas por las cuales el lactato se puede elevar sin, no es exclusivamente por anoxio o hipoperfusión. Pero muy buena pregunta, eso es algo que nos debemos preguntar todos los días cuando tomemos un lactato y lo veamos elevado. ¿Es hipoperfusión o no es hipoperfusión?
Gracias, doctor Maldonado. También nos preguntan en el público por qué la procalcitonina no la consideraríamos como un gold estándar. Bueno, primero, gold standard, hay muy pocas cosas que nos sirven como gold standard, ¿no? A la procalcitonina hay que darle su real dimensión. Tiene igualmente, se eleva en varias, por otras situaciones, no es exclusivamente en el paciente séptico, pero tiene sus cosas muy buenas y está dentro de las proteómicas y de la medicina de precisión. Entonces, si yo tengo un paciente al que le estoy dando antibióticos, le mido la procalcitonina y se la mido en el control más o menos a las 72 horas. Si vemos que la procalcitonina está aclarando, pues el antibiótico va bien. Si vemos que la procalcitonina está aclarada a los 4 o 5 días de tratar una infección, por más severa que sea, tengo la obligación de retirar el antibiótico. Entonces tiene sus usos muy, muy grandes. Gold standard como para diagnóstico y demás, no, pero útil, muy, muy útil. Perfecto, muchas gracias. Y como para poder cerrar su exposición, ¿nos podría ayudar con una definición en las nuevas guías de este año, la definición de sepsis y de un paciente séptico? Bueno, algo muy grande en las definiciones no ha cambiado. El problema es que actualmente en la guía que salió la semana anterior, pues no considera mucho nuevamente al Quixofa, como lo presenté en la diapositiva, el Quixofa lo están recomendando en contra como un material de screening y recomiendan nuevamente usar SIRS, NEWS y MUSE. A la final, ¿a qué nos quedamos? El paciente séptico será un paciente que se encuentra con una infección severa que asocie un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico y que además esté presentando alguna secuencia de daño orgánico. Entonces, ¿en qué termina todo? En el juicio clínico de la persona que está tratando al paciente. Las definiciones están ahí. Las definiciones en sí no cambiaron. El Surviving Sepsis lo que cambia son recomendaciones. Tendremos pronto el Sepsis 4 en donde nos cambiarán las definiciones, pero en general no ha cambiado mucho, pero tal vez tener mucho cuidado al utilizar Quicksofa. Perfecto, muchas gracias, doctor Maldonado. Le agradecemos por su exposición y vamos a dar paso al siguiente expositor. Muchas gracias. Un saludo a todos.